Ella contrató un acompañante por una noche, sin imaginar que era un millonario, y se enamoraron. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puedes estar hablando en serio, Isabela. ¿Un acompañante? Carmen Delgado dejó caer su café con leche sobre el escritorio de cristal, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y diversión. Isabela Morales sintió que sus mejillas se encendían como brasas. A los 32 años había construido un imperio arquitectónico desde cero, pero en este momento se sentía como una adolescente pidiendo permiso para salir. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba los planos del nuevo centro comercial que había diseñado para los inversionistas europeos. Carmen, por favor, no es lo que piensas. Es solo... Necesito a alguien elegante para la gala de mañana en el Hotel Emperador. Los Petersen son muy tradicionales, muy conservadores. Si aparezco sola otra vez, van a pensar que no soy... estable. ¿Estable? Carmen se recostó en su silla de cuero, estudiando a su socia comercial con esa mirada penetrante que había perfeccionado en sus 45 años, navegando el mundo empresarial español. Cariño, eres la arquitecta más exitosa de Madrid menor de 35 años. Diseñaste el complejo residencial más innovador de la ciudad. ¿Y te preocupa lo que piensen unos alemanes anticuados? Isabela se levantó bruscamente, caminando hacia el ventanal que dominaba el skyline madrileño. El sol de octubre creaba sombras doradas sobre los edificios, algunos de los cuales llevaban su firma arquitectónica. Pero toda esa confianza profesional se desvanecía cuando pensaba en eventos sociales. No lo entiendes. Ayer escuché a la esposa de Petersen comentando sobre las mujeres solteras de cierta edad, que claramente tienen prioridades desordenadas. Si pierdo este contrato, Carmen... Vale. Carmen levantó las manos en señal de rendición. Si insistes en esta locura, al menos hazlo bien. Tengo una tarjeta, una agencia muy discreta. Nada sórdido, te lo prometo. Son profesionales de verdad. 30 minutos después, Isabela se encontraba en su apartamento de Salamanca, frente a su laptop, navegando por el sitio web más elegante que había visto en su vida. Compañía Élite Madrid no parecía una agencia de escorts barata. Los hombres en las fotografías lucían como modelos de revista, todos con biografías impresionantes. Abogados, doctores, artistas, empresarios que ofrecían compañía cultural refinada para eventos sociales. Sus ojos se detuvieron en una fotografía que la hizo contener la respiración. Sebastián tenía el tipo de rostro que aparecía en anuncios de relojes suizos. Mandíbula marcada, ojos verdes intensos, cabello castaño perfectamente peinado. Su biografía mencionaba estudios en administración hotelera, fluidez en 4 idiomas y experiencia en eventos corporativos de alto nivel. Perfecto. Demasiado perfecto. Isabela cerró la laptop de golpe, su corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué estaba haciendo? Ella, que había rechazado 3 propuestas de matrimonio porque ningún hombre había logrado mantener su atención por más de 6 meses, ahora estaba contratando compañía masculina. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Carmen, ya elegiste, porque necesitas confirmarlo hoy si quieres a alguien para mañana. Carmen, esto es una locura. No puedo... Isabela María Morales. La voz de Carmen adoptó ese tono maternal que usaba cuando necesitaba ser firme. Llevas trabajando en este proyecto 8 meses. Es el contrato más importante de tu carrera. Son 24 millones de euros, cariño. Compra el traje, contrata al chico guapo, sonríe durante 4 horas y firma el contrato. Fin de la historia. Mateo Castellanos observó su reflejo en el espejo del vestidor de su penthouse, ajustándose la corbata de seda italiana. A los 30 años, había heredado no solo la fortuna familiar, sino también la carga de las expectativas. Su padre, Ricardo Castellanos, había construido el imperio hotelero más grande de España y esperaba que su hijo único siguiera sus pasos sin cuestionamientos. Pero Mateo tenía otros planes. La llamada de la agencia había llegado en el momento perfecto. Llevaba 2 semanas investigando encubiertamente la competencia para el nuevo proyecto familiar, estudiando cómo otros hoteles de lujo manejaban eventos corporativos.
Cuando la coordinadora de Compañía Élite lo había confundido con uno de sus acompañantes registrados durante una reunión en el bar del hotel, Mateo había decidido seguir el malentendido. Era la oportunidad perfecta para investigar desde adentro, para entender realmente qué buscaban los clientes en experiencias de lujo, y si eso significaba pasar una velada con una arquitecta aparentemente exitosa y atractiva, según la breve descripción que le habían dado, mejor aún. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. Cena familiar mañana. La familia Mendoza estará presente. No llegues tarde. Mateo conocía ese código. Victoria Mendoza, la hija perfecta del socio comercial más importante de su padre. Bella, educada, aburrida como un manual de contabilidad. La candidata ideal para el matrimonio que Ricardo había estado orquestando sutilmente durante meses. Borró el mensaje sin responder. El intercomunicador sonó desde la recepción del edificio. Señor Castellanos, su coche está listo. Mateo tomó su chaqueta de smoking, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. En unas horas conocería a Isabela Morales, y por primera vez en mucho tiempo no tenía idea de qué esperar. Isabela llegó al Hotel Emperador 15 minutos antes de la hora acordada, sus tacones de Louboutin resonando contra el mármol del lobby como un tambor de guerra. Había elegido un vestido rojo que Carmen había insistido en comprar, diciendo que era devastadoramente elegante sin ser vulgar. Ahora se preguntaba si no era demasiado llamativo. Sus manos sudaban mientras esperaba junto a la fuente central del lobby, observando cada hombre que entraba. ¿Cómo reconocería a Sebastián? ¿Cómo funcionaba esto exactamente? Isabela. La voz detrás de ella era más profunda de lo que había imaginado, con un ligero acento que no lograba identificar. Se volteó lentamente, preparándose para lo peor, y se encontró con los ojos verdes más hermosos que había visto en su vida. El hombre frente a ella no se parecía en nada a lo que había esperado. Sí, era guapo, devastadoramente guapo, pero había algo más, una elegancia natural que no se podía comprar, una confianza que venía de años de privilegio bien disimulado. «Soy Sebastián», extendió su mano, y cuando Isabela la tomó, sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta los hombros. «Es un placer conocerte». Isabela luchó por mantener la compostura profesional, pero su voz salió más ronca de lo que había planeado. «El placer es mío. Gracias por hacer esto con tan poco tiempo de anticipación». Mateo sonrió, y por un momento, Isabela olvidó completamente que esto era una transacción comercial. Había algo en su sonrisa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Para ti haría cualquier cosa», dijo él, y aunque sabía que probablemente era una línea ensayada, Isabela sintió que su corazón se saltaba a un latido. Mientras caminaban hacia el salón de baile, Isabela notó cómo varios empleados del hotel saludaban a Sebastián con una familiaridad que le pareció extraña. Los acompañantes de lujo frecuentaban tanto este lugar. Pero antes de que pudiera procesar completamente esa observación, las puertas doradas del salón se abrieron y Isabela se encontró cara a cara con los Petersen y el resto de los inversionistas europeos. La noche había comenzado y algo le decía que nada sería como había planeado. «Herr und Frau Petersen, permítanme presentarles a Sebastián Moreno». Isabela sintió cómo su corazón se aceleraba mientras realizaba las presentaciones, esperando que Sebastián no la delatara con algún error social. Lo que no esperaba era que él tomara la mano de la señora Petersen con la elegancia de un diplomático y dijera en perfecto alemán: «Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, gnädige Frau». Isabela hat mir so viel von ihrem beeindruckenden Entwicklungsprojekt in München erzählt. Los ojos de la señora Petersen se iluminaron como luces navideñas. Isabela se quedó paralizada. ¿Cómo diablos sabía él sobre el proyecto de Múnich? Ella apenas había mencionado detalles básicos en su solicitud a la agencia. «¡Qué maravilloso!», exclamó la mujer en español claramente encantada. «Pocos jóvenes españoles se toman la molestia de aprender nuestro idioma correctamente». Sebastián sonrió con una modestia que parecía completamente genuina. «Mi madre siempre decía que cada idioma que aprendes te da una nueva alma».
Además, el alemán es fundamental para entender la filosofía arquitectónica de la Bauhaus, ¿no es cierto? Isabella sintió que se le secaba la boca. Este hombre no solo hablaba alemán fluido, sino que estaba citando movimientos arquitectónicos como si fuera su especialidad. ¿Qué clase de acompañante había contratado? La conversación fluyó durante los siguientes 30 minutos, como si los cuatro fueran viejos amigos. Sebastián discutía con Herr Petersen sobre sostenibilidad urbana, mientras la señora Petersen bombardeaba a Isabella con preguntas sobre su encantador novio. ¿Novio? Isabella casi se atraganta con su champán. Nosotros no somos... Bueno, todavía no oficialmente, interrumpió Sebastián posando su mano suavemente en la espalda baja de Isabella. El toque envió ondas de calor por toda su columna vertebral. Isabella es demasiado profesional para mezclar su vida personal con los negocios, pero estoy trabajando en convencerla de que haga una excepción conmigo. La mirada que le dirigió fue tan intensa, tan cargada de promesas no dichas, que Isabella sintió que sus rodillas se volvían gelatina. Por un momento aterrador, casi creyó que todo era real. ¡Qué romántico! La señora Petersen aplaudió. Klaus, ¿no te recuerda a nosotros cuando éramos jóvenes? 2 horas después, Isabella se encontró en la pista de baile, perdida en los brazos de un hombre que cada minuto que pasaba se volvía más intrigante y más imposible de descifrar. «Baila muy bien para ser acompañante», murmuró contra su oído mientras se mecían al ritmo de un tango lento. Mateo se tensó imperceptiblemente. Llevaba toda la noche caminando en la cuerda floja, tratando de mantener su identidad secreta mientras luchaba contra una atracción que no había anticipado. Isabella no era lo que había esperado. No era una mujer rica y aburrida buscando entretenimiento superficial. Era brillante, divertida y tenía una vulnerabilidad oculta que lo desarma. «Tuve una buena maestra», respondió, haciendo que ella girara elegantemente. «Mi madre insistía en lecciones de baile. Decía que un hombre que no sabía bailar no sabía tratar a una mujer». «¿Tu madre?» Isabella levantó una ceja. «Hablas de ella en pasado. Murió hace 5 años, cáncer». La honestidad en su voz la sorprendió. Por un momento, la máscara del acompañante profesional se deslizó y vio algo real, algo doloroso en sus ojos verdes. «Lo siento mucho», susurró, su mano apretándose instintivamente sobre su hombro. «Perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 26. Sé lo que se siente estar solo». Mateo la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. No era la mirada de un hombre haciendo su trabajo, era la mirada de alguien que realmente la veía. «No estás sola esta noche», dijo suavemente, y por primera vez en años, Isabella sintió que alguien realmente la entendía. A las 2 de la madrugada, se encontraron en la terraza del hotel, Madrid extendiéndose bajo ellos como un mar de luces doradas. Isabella se había quitado los tacones, y Sebastián se había aflojado la corbata. Entre ellos había una botella de champán Dom Perignon, que él había conseguido misteriosamente de la cocina del hotel. «Entonces, ¿cuándo decidiste que querías ser arquitecta?», preguntó Sebastián recostado contra la barandilla de mármol, completamente relajado. Isabella lo estudió por un momento. Durante las últimas 4 horas había respondido sus preguntas sobre su carrera, sus sueños, sus miedos, con una facilidad que la asustaba. Nunca había sido tan abierta con nadie, mucho menos con un desconocido. «Tenía 8 años cuando mis padres trajeron a casa los planos de la casa que estaban construyendo. Vi esas líneas en el papel y de alguna manera pude visualizar el espacio completo, las habitaciones, la luz entrando por las ventanas, cómo se sentiría caminar por los pasillos». Se rió suavemente. «Suena tonto, ¿verdad?» «Para nada». Sebastián se acercó un paso, sus ojos nunca dejando su rostro. «Suena como magia, ver algo que no existe todavía y hacerlo real». «¿Y tú?» Isabella sintió que el aire entre ellos se espesaba. «¿Siempre quisiste ser esto?» La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. Mateo sintió el peso de todas sus mentiras presionando sobre su pecho. Quería decirle la verdad,
Quería contarle sobre su verdadera vida, sobre los hoteles, sobre la presión de su padre, sobre cómo se había sentido atrapado hasta esta noche. No, dijo finalmente. Esto es temporal. Estoy buscando algo más real. ¿Más real? Algo que no esté basado en actuación o expectativas. Algo auténtico. Isabela sintió que su respiración se aceleraba. La forma en que la miraba, la forma en que había dicho auténtico, como si fuera algo que había estado buscando toda su vida y acabara de encontrar. Sebastián, Isabela, hay algo que debes saber. Ambos hablaron al mismo tiempo, luego se rieron nerviosamente. El momento se cargó de una tensión eléctrica que ninguno de los dos podía ignorar. Tú primero, susurró ella. Mateo se acercó hasta que pudo contar sus pestañas, hasta que pudo sentir el aroma de su perfume mezclándose con el aire nocturno de Madrid. Esta noche, contigo, no se siente como trabajo. ¿No? Se siente como algo que he estado esperando toda mi vida sin saberlo. Isabela cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Cuando los abrió, él estaba tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. «Esto es una locura», murmuró. «Completamente», acordó él, pero no se alejó. Lentamente, como si estuvieran en un sueño, Sebastián levantó su mano y acarició su mejilla. Isabela se inclinó hacia su toque, y en ese momento, el resto del mundo desapareció. Casi se besaron. Sus labios estaban a milímetros de distancia cuando el teléfono de Isabela sonó, rompiendo el hechizo como cristal hecho pedazos. Era Carmen. ¿Todo bien? ¿Ya firmaste el contrato? Isabela se alejó, su corazón latiendo como un tambor de guerra, la realidad regresando como una bofetada fría. Esto era un trabajo. Él era un acompañante. Ella era su cliente. Nada de esto era real. Sí, respondió con voz temblorosa. Todo está perfecto. Pero cuando colgó y se volteó hacia Sebastián, la forma en que la miraba le decía que para él, al igual que para ella, algo había cambiado irreversiblemente esta noche. Isabela, antes de que esto termine, necesito decirte... No, lo interrumpió, recogiendo sus zapatos con manos temblorosas. No digas nada. Por favor, esto ya es suficientemente complicado. Mientras se dirigían hacia el ascensor en silencio, Isabela no notó la tarjeta de identificación ejecutiva que se había deslizado del bolsillo de la chaqueta de Sebastián cuando se habían abrazado durante el último baile. Una tarjeta que decía Mateo Castellanos, vicepresidente ejecutivo, Hoteles Emperador. La tarjeta que descubriría al día siguiente y que cambiaría todo. Isabela se despertó con el sabor a champán Dom Periñón todavía en sus labios y la sensación fantasmal de las manos de Sebastián en su cintura. Durante 3 días había intentado convencerse de que lo que había sentido en esa terraza había sido producto del alcohol y la adrenalina del éxito profesional. Los Petersen habían firmado el contrato esa misma mañana, transfiriendo los primeros 8 millones de euros a su cuenta. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos verdes intensos, mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. «Estás loca, Isabela», se murmuró a sí misma mientras se servía su tercer café de la mañana. «Completamente loca». Su teléfono vibró. Un número desconocido. «¿Te gustaría almorzar conmigo hoy? Sin eventos corporativos, sin agendas, solo nosotros». Ese. Isabela miró el mensaje durante 5 minutos completos, su corazón acelerándose peligrosamente. Sabía que debería decir que no. Sabía que contratar a Sebastián nuevamente cruzaba una línea que no debería cruzar. Pero sus dedos se movieron solos sobre la pantalla. ¿Dónde? Mateo esperaba en el café central, nervioso como un adolescente en su primera cita. Llevaba 3 días sin poder pensar en otra cosa que no fuera Isabela Morales. La forma en que se reía, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arquitectura. La vulnerabilidad que había mostrado cuando mencionó a sus padres. Había cancelado 2 reuniones importantes y una cena con inversionistas japoneses solo para estar aquí. Su padre estaría furioso si se enterara, pero Mateo había pasado el punto donde eso le importaba. Cuando la vio entrar, con un vestido azul marino que realzaba sus curvas,
y el cabello recogido en un moño elegante pero casual, sintió que se le secaba la boca. Ella lo buscó con la mirada y cuando sus ojos se encontraron, sonrió de esa manera tímida que lo desarma. «Hola», dijo ella, sentándose frente a él. «Hola». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo que había pasado entre ellos colgando en el aire como una promesa no cumplida. «Esto es raro, ¿verdad?» Isabela se rió nerviosamente. «No sé cómo se supone que funcione esto». Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando su rostro. «No tiene que funcionar de ninguna manera específica, solo quería verte de nuevo. Sin la presión del trabajo, sin la presión de nada». Isabela sintió que su resolución se desmoronaba como castillo de arena. Durante los siguientes 2 horas, conversaron sobre todo y nada. Sebastián le contó sobre su pasión secreta por la fotografía arquitectónica y ella le habló sobre su proyecto de diseñar viviendas sociales innovadoras. Él conocía a arquitectos que ella admiraba, había visitado edificios que estaban en su lista de deseos, entendía la diferencia entre forma y función de una manera que la sorprendía constantemente. «¿Cómo sabes tanto sobre arquitectura?», preguntó finalmente estudiando su rostro. «En serio, tu conocimiento es inusual». Mateo sintió el familiar apretón de pánico en su pecho. Estaba caminando en territorio peligroso. «He tenido clientes en el sector. Uno aprende cuando escucha», mintió suavemente. «Además, siempre me ha fascinado cómo los espacios afectan las emociones de las personas». No era completamente mentira. Su trabajo en el negocio hotelero requería exactamente ese tipo de comprensión. «¿Y tú?». Isabela se inclinó hacia él, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Siempre has vivido en Madrid?». «Nací aquí, pero estudié en Londres y Suiza. Volví hace 5 años cuando mi madre enfermó». De nuevo técnicamente cierto. Solo omitía el pequeño detalle de que había estudiado en las mejores universidades de Europa y que el regreso había sido para asumir responsabilidades en el imperio familiar. Isabela notó cómo su expresión se ensombrecía cuando mencionaba a su madre, y sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la suya. Debió ser muy difícil. El toque de su piel contra la suya envió electricidad por todo su brazo. Mateo volteó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Lo fue, pero creo que ella habría aprobado esto. «¿Esto? ¿Tú?», dijo simplemente, y la intensidad en su voz hizo que Isabela sintiera que el aire se espesaba entre ellos. Una semana después, Isabela se encontró inventando excusas para ver a Sebastián. Una cena después de una reunión que había terminado temprano. Un paseo por el Retiro, porque necesitaba aire fresco. Una visita al Museo Thyssen, porque él había mencionado una exposición de arquitectura vanguardista. Cada encuentro se pagaba a través de la agencia, pero ya no se sentía como una transacción comercial. Se sentía como cortejo, como seducción mutua, como algo real. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Isabela una tarde, mientras caminaban por el jardín de cristal del Palacio de Cristal. «Siento como si te conociera de toda la vida». Mateo se detuvo bajo los rayos de sol que se filtraban a través del vidrio, creando patrones de luz y sombra en su rostro. «Yo siento lo mismo, como si hubiera estado buscándote sin saberlo». Isabela se volteó para mirarlo, y la expresión en su rostro era tan tierna, tan vulnerable, que Mateo sintió que su corazón se partía en 2. Quería decirle la verdad, quería contarle todo, pero también sabía que en el momento en que lo hiciera esto se acabaría. Ella se sentiría engañada, traicionada, y él no estaba listo para perder esto, no estaba listo para perderla. «Sebastián», su voz era apenas un susurro, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es? Esto, lo que está pasando entre nosotros, no es lo que esperaba». «¿A qué te refieres?». Isabela respiró profundamente, reuniendo coraje. «Al principio, pensé que podría mantener esto simple, profesional. Pero cada vez que te veo, cada vez que hablas, cada vez que me miras de esa manera». «¿De qué manera?». «Como si fuera la única mujer en el mundo», terminó, sus mejillas sonrojándose. «Me haces sentir cosas que no he sentido nunca». Mateo se acercó hasta que pudo contar las pecas doradas en su nariz. «¿Y eso te asusta?». «Me aterroriza», admitió.
porque esto no puede ser real, ¿verdad? Tú haces esto por trabajo. Yo soy solo otra cliente que... No, la interrumpió firmemente, tomando su rostro entre sus manos. Tú no eres solo otra cliente. Tú eres... Se quedó sin palabras, perdido en esos ojos cafés que lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué soy?, susurró ella. Eres la mujer de la que me estoy enamorando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas, y completamente inadecuadas para la situación en la que se encontraban. Isabela sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sebastián, sé que es complicado. Sé que esto empezó de manera extraña. Pero lo que siento por ti no tiene nada que ver con el trabajo. Esto es real, Isabela. Al menos para mí. Ella cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Para mí también, susurró. Dios mío, para mí también. Esta vez, cuando él se inclinó para besarla, nada los detuvo. El beso fue suave al principio, tentativo, lleno de toda la tensión sexual que había estado construyéndose durante semanas. Pero cuando ella respondió, cuando sus brazos se enredaron alrededor de su cuello y se apretó contra él, el beso se profundizó hasta volverse desesperado, hambriento, lleno de promesas y deseo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», murmuró Isabela contra sus labios, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Yo también te amo», respondió él, y por primera vez en semanas se sintió completamente honesto. Lo que ninguno de los dos notó fue el fotógrafo de la revista Hola, que había estado siguiendo a Mateo discretamente durante días, cumpliendo órdenes directas de Ricardo Castellanos, quien sospechaba que su hijo estaba involucrado en algo que podría dañar la reputación familiar. La fotografía del heredero de los hoteles Emperador, besando apasionadamente a una mujer desconocida, en el Palacio de Cristal, estaría en el escritorio de Ricardo a primera hora del día siguiente. Y con ella, el fin de su mundo secreto. Isabela descubrió la tarjeta de identificación mientras buscaba sus llaves en el bolso, 3 días después del beso en el Palacio de Cristal. La pequeña pieza de plástico negro con letras doradas se había deslizado entre sus cosas durante uno de sus encuentros, y ahora la miraba fijamente como si fuera una bomba a punto de explotar. Mateo Castellanos, vicepresidente ejecutivo, Hoteles Emperador. Sus manos comenzaron a temblar. Leyó el nombre 1, 2, 3 veces, esperando que las letras se reorganizaran y formaran algo diferente, algo que tuviera sentido. Mateo Castellanos, no Sebastián Moreno. Mateo Castellanos, el heredero del imperio hotelero más grande de España. Mateo Castellanos, el hombre que le había mentido durante 3 semanas mientras ella se enamoraba como una idiota. El sonido que salió de su garganta fue algo entre un sollozo y un grito de rabia. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la pared de su oficina, mientras la realidad la golpeaba como una avalancha. Todo había sido una mentira. Todo. Las conversaciones profundas, las miradas intensas, las declaraciones de amor, todo había sido un juego cruel de un millonario aburrido que probablemente había apostado con sus amigos a ver si podía hacer que una mujer se enamorara de él. Su teléfono sonó. Era él. «Hola, preciosa. ¿Estás libre para cenar esta noche? Conozco un lugar...» «Mateo». Su voz salió fría como el hielo. «Mateo Castellanos». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Isabela, ¿puedo explicarte?» «¿Explicarme?», gritó, toda su compostura profesional deshaciéndose. «¿Explicarme qué exactamente? ¿Cómo has estado riéndote de mí durante 3 semanas? ¿Cómo has estado jugando conmigo como si fuera tu entretenimiento personal? No es así. Isabela, por favor, escúchame. ¿Cuánto apostaste?» Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Cuánto dinero apostaste con tus amigos millonarios sobre si podrías hacer que la arquitecta patética se enamorara de ti?» «No, Isabela, no. Nunca fue eso. Lo que siento por ti es real». «Nada de esto es real», le gritó al teléfono. «Eres el dueño del hotel donde nos conocimos. Probablemente arreglaste todo desde el principio.
Mateo sintió que el pánico se apoderaba de él completamente. No, te juro que no. Fue casualidad, Isabela. Yo estaba investigando la competencia, cuando la agencia me confundió con uno de sus empleados, y decidí seguir el malentendido porque... ¿Por qué qué? Porque era divertido engañar a la mujer estúpida. Porque me enamoré de ti, gritó desesperadamente. Desde la primera noche, Isabela, todo lo que ha pasado entre nosotros es real. Mis sentimientos son reales. Tus sentimientos son una mentira construida sobre más mentiras. Su voz se quebró. Dios mío, qué idiota he sido. Qué idiota tan patética. Isabela, por favor, déjame verte. Déjame explicarte todo. Puedo probarte que... No quiero verte nunca más en mi vida, dijo con una finalidad que lo destrozó. No quiero oír tu voz, no quiero saber de ti, no quiero que existas en mi mundo. ¿Me entiendes? Isabela. Ella colgó y bloqueó su número inmediatamente. Mateo se encontró frente al edificio de Isabela 2 horas después, desesperado y completamente fuera de control. Había intentado llamarla desde otros teléfonos, había enviado mensajes que sabía que no recibiría, había considerado sobornar al portero para que lo dejara subir. Cuando finalmente la vio salir del edificio, con los ojos rojos pero la cabeza en alto, sintió que su corazón se partía en pedazos. Isabela, por favor. Ella se congeló cuando escuchó su voz, pero no se volteó. Te dije que no quería verte. Y yo te dije que puedo explicarte todo. Ahora sí se volteó y la furia en sus ojos casi lo hizo retroceder. ¿Explicar qué? ¿Que eres Mateo Castellanos, heredero multimillonario? ¿Que tu familia es dueña de la mitad de los hoteles de lujo de Europa? ¿Que mientras yo pagaba por tu tiempo como si fueras un acompañante, tú probablemente te estabas riendo de lo patética que era? Nunca me reí de ti. Se acercó un paso desesperado. Isabela, sí, mentí sobre mi identidad. Sí, debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero todo lo demás, cada conversación, cada beso, cada vez que te dije que te amaba, todo eso fue real. ¿Real? Se rió amargamente. ¿Sabes qué es real, Mateo? Que yo soy la hija de 2 inmigrantes que limpiaron oficinas durante 20 años para pagarme la universidad. Que cada euro que te pagué representaba horas de trabajo honesto. Que creí como una idiota que alguien como tú podría enamorarse de alguien como yo. Alguien como yo sí se enamoró de alguien como tú, gritó, ya sin importarle quién los escuchara. Me enamoré de tu inteligencia, de tu pasión, de tu honestidad. Me enamoré de la mujer que construyó un imperio desde cero, de la mujer que se preocupa más por diseñar viviendas para familias trabajadoras que por impresionar a millonarios. Entonces, ¿por qué mentiste? Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Si realmente sentías todo eso, ¿por qué no pudiste ser honesto conmigo? Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado y desesperado, porque sabía que esto pasaría. Sabía que en el momento en que supieras quién soy realmente, me verías como todos los demás, como el heredero mimado que tiene todo regalado, no como el hombre que se enamoró perdidamente de ti. ¿Y pensaste que era mejor engañarme? ¿Pensaste que era mejor hacerme creer que estaba pagando por tu tiempo mientras yo qué, Isabela? ¿Mientras cancelaba reuniones importantes para verte? ¿Mientras mentía a mi padre sobre dónde estaba? ¿Mientras arriesgaba todo por pasar tiempo contigo? Isabela se quedó callada por un momento, procesando sus palabras. ¿Arriesgaste qué? Todo, dijo suavemente. Mi relación con mi padre, mi posición en la empresa, mi futuro. Todo, Isabela. Porque prefería ser el hombre que te ama a ser el heredero que se espera que sea. Por un momento, Isabela sintió que su resolución se tambaleaba. La desesperación en su voz, la honestidad cruda en sus ojos, casi la convenció. Casi. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Que una parte de mí quiere creerte. Una parte de mí quiere pensar que esto es algún malentendido romántico que podemos superar. Puede serlo, Isabela, puede serlo si me das una oportunidad. Pero no puedo, lo interrumpió. Porque incluso si tus sentimientos son reales, incluso si todo esto empezó como una casualidad, me mentiste. Durante 3 semanas me miraste a los ojos y me mentiste.
Y yo no puedo estar con alguien en quien no confío. Isabela, adiós, Mateo, dijo con una finalidad que le rompió el corazón. Ojalá hubieras sido honesto desde el principio. Ojalá hubieras confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Se alejó caminando, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera tras ella, Mateo se quedó paralizado, viendo cómo la mujer de la que se había enamorado desaparecía de su vida. Esa noche, Ricardo Castellanos esperaba a su hijo en el estudio de la mansión familiar, con la fotografía de la revista Hola, extendida sobre el escritorio de caoba. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó sin preámbulos cuando Mateo entró. Mateo miró la fotografía del beso en el Palacio de Cristal y sintió una mezcla de ira y dolor. Incluso en su miseria, Isabela se veía hermosa. No hay nada que explicar. ¿Nada que explicar? Ricardo se levantó, su rostro enrojeciendo de furia. Mi hijo, el vicepresidente de Hoteles Emperador, aparece en una revista de chismes besando a una desconocida como un adolescente hormonado, y no hay nada que explicar. Isabela no es una desconocida, la amo. ¿La amas? Ricardo se rió con desprecio. Mateo, tienes 30 años. Es hora de que dejes de jugar y asumas tus responsabilidades. Los Mendoza están esperando una respuesta sobre el compromiso con Victoria. No me voy a casar con Victoria Mendoza. Sí, te vas a casar con Victoria Mendoza. Porque si no lo haces, puedes olvidarte de tu herencia, de tu posición en la empresa y de todo lo que he construido durante 40 años. Mateo miró a su padre durante un largo momento, sintiendo que algo se rompía definitivamente en su interior. Entonces supongo que me olvido de todo eso. Ricardo se quedó callado, claramente no esperando esa respuesta. ¿Disculpa? Renuncio. A la herencia, a la empresa, a las expectativas. Renuncio a todo. Mateo, no seas ridículo. Estás molesto por alguna mujer que... Isabela no es alguna mujer, interrumpió. Es la mujer que me enseñó lo que significa el amor real, y aunque ella no quiera estar conmigo, aunque haya arruinado todo con mis mentiras, no voy a deshonrar lo que sentí por ella, casándome con alguien más. Ricardo lo miró como si se hubiera vuelto loco. Estás tirando tu vida por la ventana. No. Mateo se dirigió hacia la puerta. Estoy empezando a vivirla. Mientras salía de la mansión familiar por última vez, con solo la ropa que llevaba puesta y la determinación de empezar desde cero, Mateo pensó en Isabela. Tal vez nunca podría recuperarla. Tal vez había perdido al amor de su vida para siempre, pero al menos, por primera vez en 30 años, sería completamente honesto sobre quién era y lo que quería, incluso si ya era demasiado tarde. 4 meses después, Isabela observó los planos del complejo de viviendas sociales extendidos sobre su mesa de dibujo, pero las líneas se difuminaban ante sus ojos. Habían pasado 4 meses desde la confrontación con Mateo, y aunque el dolor agudo se había convertido en una molestia sorda constante, seguía sin poder concentrarse completamente en el trabajo. Carmen entró a su oficina sin tocar, como hacía todas las mañanas desde el incidente, como habían comenzado a llamarlo. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste algo anoche?» Isabela se encogió de hombros sin apartar la vista de los planos. «Unas horas. Estoy bien». «Claro que estás bien». Carmen dejó un café doble sobre el escritorio. «Por eso tienes ojeras que llegan hasta el cuello y has perdido 5 kilos. Estoy trabajando. El proyecto de Vallecas es importante. El proyecto de Vallecas puede esperar. Tú no puedes seguir así, Isabela». Isabela finalmente levantó la vista, y Carmen sintió una punzada en el corazón al ver la tristeza que aún habitaba en los ojos de su socia. ¿Seguir cómo? Estoy trabajando, estoy comiendo, estoy... funcionando. Estás sobreviviendo, no es lo mismo. Antes de que Isabela pudiera responder, su asistente tocó la puerta. Disculpe, señora Morales. Hay un sobre para usted. Lo dejaron en recepción esta mañana. Isabela tomó el sobre de papel crema con su nombre escrito a mano en una caligrafía que no reconocía. Dentro había una invitación elegante. La Alcaldía de Madrid tiene el honor de invitarla a participar en la licitación para el diseño del nuevo Centro Cultural de las Letras. ¿Qué es?, preguntó Carmen, notando cómo Isabela palidecía. Una licitación.
para el Centro Cultural de las Letras. Eso es maravilloso. Es exactamente el tipo de proyecto que has estado buscando. Isabela siguió leyendo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Debido a la naturaleza compleja del proyecto, que requiere expertise tanto en diseño arquitectónico como en gestión hotelera y espacios de hospitalidad, será necesario formar equipos de colaboración entre estudios de arquitectura y empresas especializadas en el sector hotelero. Y al final, una lista de las empresas participantes. En la segunda posición, Castellanos Desarrollos Sostenibles. Isabela dejó caer la invitación como si quemara. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Isabela, es perfecto para ti. Él va a estar ahí, Carmen. Mateo, su empresa está en la lista. Carmen tomó la invitación y la leyó rápidamente. ¿Castellanos Desarrollos Sostenibles? Pero si su familia tiene hoteles Emperador, aparentemente ya no. Isabela se dejó caer en su silla. Según las noticias de hace 3 meses, renunció a todo. Empezó su propia empresa. Carmen la miró con sorpresa. ¿Has estado siguiendo las noticias sobre él? Isabela se sonrojó. Es información pública. Y curiosidad profesional. Claro, curiosidad profesional. Carmen se sentó en el borde del escritorio. Isabela, ¿sabes lo que esto significa? ¿Que voy a tener que rechazar el proyecto más importante de mi carrera? Significa que él renunció a todo. A su herencia, a su imperio familiar, a todo, tal como te dijo que haría. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero se forzó a mantener la voz steady. Eso no cambia nada, sigue siendo un mentiroso. ¿Lo es? ¿O es un hombre que cometió un error, pero cumplió todas las promesas que te hizo? Al otro lado de la ciudad, Mateo Castellanos leía la misma invitación en su nueva oficina, un espacio modesto pero luminoso en el barrio de Malasaña, muy diferente de las oficinas ostentosas de hoteles Emperador. Los últimos 4 meses habían sido los más difíciles de su vida. Después de renunciar a su herencia, había tenido que empezar completamente desde cero. Su padre había cumplido su amenaza. Ni un euro de la fortuna familiar, ningún contacto, ninguna ayuda. Mateo había tenido que vender su penthouse, su colección de arte, incluso su Porsche, para reunir capital inicial para su empresa. Pero por primera vez en 30 años, se despertaba cada mañana sabiendo exactamente quién era y qué quería hacer con su vida. Bueno, casi todo lo que quería. Le faltaba una pieza fundamental, una pieza que había perdido por su propia estupidez. ¿Jefe? Ana, su asistente y prácticamente su única empleada, asomó la cabeza por la puerta. ¿Va a participar en la licitación? Mateo miró la lista de estudios de arquitectura participantes y su corazón se detuvo cuando vio el nombre. Morales Indelgado Arquitectos. Isabela, durante 4 meses, había resistido la tentación de buscarla, de intentar contactarla, de rogarle que le diera otra oportunidad. Había respetado su deseo de no volver a verlo, por más que le estuviera destrozando el alma. Pero esto era diferente. Esto era profesional. Y tal vez, solo tal vez, podría demostrarle que había cambiado, que las promesas que le había hecho no habían sido mentiras. Sí, Ana, vamos a participar. Vamos a... Seguro, porque vi que Morales Andelgado están en la lista y usted dijo que... Estoy seguro. Mateo se levantó, sintiendo determinación por primera vez en meses. Prepara toda la documentación. Vamos a dar la pelea de nuestras vidas. El día de la presentación de propuestas llegó con una tormenta típica de octubre que azotaba Madrid. Isabela llegó al ayuntamiento con 20 minutos de anticipación, esperando poder evitar encontrarse con Mateo antes de que fuera absolutamente necesario. No tuvo suerte. Lo vio en el momento en que entró al lobby, hablando con uno de los funcionarios municipales. Había perdido peso, notó inmediatamente. Su traje, aunque seguía siendo impecable, no era de la marca italiana de lujo que solía usar. Su cabello estaba un poco más largo, ligeramente despeinado por la lluvia, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos verdes intensos que habían atormentado sus sueños durante 4 meses. Cuando la vio se quedó completamente inmóvil. Por un momento que pareció eterno, simplemente se miraron a través del lobby lleno de gente,
como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Entonces Isabela levantó la barbilla, adoptó su máscara de profesional exitosa y caminó hacia los ascensores sin mirarlo de nuevo. Isabela. Su voz la detuvo como si hubiera chocado contra una pared. Se volteó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Mateo, ¿te ves bien?», dijo él, y algo en su voz, una vulnerabilidad que no había estado ahí antes, hizo que se le formara un nudo en la garganta. «Tú también». Silencio incómodo. 4 meses de dolor y arrepentimiento colgando entre ellos como una barrera invisible. «Supongo que vamos a ser competidores hoy», dijo Isabela finalmente. «Supongo que sí». «Que gane el mejor», extendió su mano para un apretón profesional. Cuando él tomó su mano, Isabela sintió la misma descarga eléctrica que había sentido la primera noche en el Hotel Emperador. Por la forma en que los ojos de Mateo se ensancharon ligeramente, supo que él también la había sentido. «Que gane el mejor», acordó él, pero no soltó su mano inmediatamente. «Mateo», comenzó ella, sin saber qué quería decir. «Señor Castellanos, señora Morales», la voz del coordinador del proyecto interrumpió el momento. «Es hora de comenzar las presentaciones. ¿Están listos?». Isabela retiró su mano rápidamente como si se hubiera quemado. «Completamente listos». Las presentaciones se realizaron en orden alfabético. Castellanos Desarrollos Sostenibles fue primero. Isabel la observó desde su asiento en la parte trasera del auditorio mientras Mateo presentaba su propuesta. Su presentación era brillante, un concepto que combinaba espacios culturales con áreas de hospitalidad comunitaria, creando un centro que funcionaría tanto para eventos formales como para reuniones vecinales informales. Pero lo que más la impresionó no fue la propuesta en sí, sino cómo había cambiado Mateo. El heredero arrogante había sido reemplazado por un empresario apasionado que hablaba de sostenibilidad social, de construcción responsable, de crear espacios que sirvieran a la comunidad antes que al beneficio. Cuando mencionó que su empresa donaría un porcentaje de las ganancias para becas de educación para hijos de inmigrantes, Isabela sintió que se le cerraba la garganta. Después fue su turno. Su propuesta se centró en la innovación arquitectónica sostenible, en crear un espacio que respirara con el barrio, que creciera con la comunidad. Habló de luz natural, de materiales reciclados, de diseño universal que funcionara para personas de todas las edades y capacidades. Cuando terminó, notó que Mateo la miraba con una expresión de admiración y orgullo que la confundió completamente. «Excelentes presentaciones ambas», dijo el coordinador. Sin embargo, después de deliberar, el comité ha decidido que ninguna propuesta individual captura completamente la visión que tenemos para este proyecto. Isabela sintió que se le hundía el estómago. Por lo tanto, hemos decidido que Morales and Delgado Arquitectos y Castellanos Desarrollos Sostenibles trabajarán juntos como socios en este proyecto. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. Isabela y Mateo se miraron, ambos claramente en shock. «¿Perdón?», logró decir Isabela. «Sus propuestas se complementan perfectamente. La señora Morales tiene la experiencia arquitectónica que necesitamos y el señor Castellanos aporta la expertise en gestión de espacios comunitarios. Trabajando juntos, estamos seguros de que crearán algo extraordinario». Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Trabajar con Mateo, verlo todos los días, fingir que lo que había pasado entre ellos no había existido. «¿Aceptan?», preguntó el coordinador. Mateo la miró esperando su respuesta. En sus ojos vio algo que no había visto antes, esperanza mezclada con terror. Isabela respiró profundamente, pensando en el proyecto, en su carrera, en todo lo que había trabajado para llegar hasta aquí. «Acepto», dijo finalmente. «Yo también acepto», dijo Mateo inmediatamente. Cuando salieron del edificio del ayuntamiento, la tormenta había pasado, dejando las calles de Madrid limpias y brillantes bajo el sol de octubre. «Entonces, socios», dijo Isabela sin saber cómo manejar esta nueva realidad. «Socios», confirmó Mateo. Se quedaron parados en la acera,
Dos personas que se habían amado y lastimado mutuamente, ahora obligadas a trabajar juntas hacia un objetivo común. «Esto va a ser complicado», admitió Isabela. «Sí». Mateo se pasó una mano por el cabello. «Va a serlo, pero podemos mantenerlo profesional, ¿verdad? Solo trabajo, acordó él, aunque algo en su voz sugería que ambos sabían que sería imposible. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, ninguno de los dos se dio cuenta de que Carmen había estado observando desde el café de enfrente, sonriendo por primera vez en 4 meses. Tal vez, solo tal vez, el universo había decidido darles una segunda oportunidad después de todo. 6 semanas después. La oficina temporal que habían establecido para el proyecto del Centro Cultural era un estudio luminoso en el barrio de las Letras, con ventanales que daban al lugar donde se construiría el edificio. Isabela llegaba cada mañana a las 8 en punto, y Mateo llegaba a las 8:05, una rutina que habían establecido sin hablarlo explícitamente. Durante las primeras 3 semanas, habían logrado mantener una cordialidad profesional casi perfecta. Se trataban con el respeto distante de 2 colegas competentes que colaboraban en un proyecto importante. Nada más, pero la 4ª semana las grietas comenzaron a aparecer. «No, Mateo», Isabela golpeó los planos con más fuerza de la necesaria. «El salón de eventos no puede estar en el 2º piso. Necesitamos accesibilidad completa desde la entrada principal. Isabela, hemos revisado esto 5 veces. El flujo de tráfico desde la planta baja funcionaría mejor si... ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?» Sus ojos se encendieron con una furia que había estado conteniendo durante semanas. «Te estoy ofreciendo una perspectiva diferente como tu socio en este proyecto». «Mi socio forzado», corrigió ella, los dientes apretados. «No olvidemos que ninguno de los dos eligió esta situación». Mateo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Durante las últimas 6 semanas, trabajar tan cerca de Isabela había sido una tortura exquisita. Verla todos los días, oler su perfume cuando se inclinaba sobre los planos, escuchar su risa cuando hablaba por teléfono con Carmen, todo le recordaba lo que había perdido. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo finalmente sin voltearse. «Ninguno de los dos eligió esto, así que trabajemos como adultos profesionales y terminemos este proyecto lo antes posible para poder seguir con nuestras vidas separadas». El comentario dolió más de lo que Isabela esperaba. Se quedó mirando su espalda, notando la tensión en sus hombros, la forma en que mantenía las manos apretadas en puños a sus costados. «Mateo, tienes razón sobre el salón de eventos», la interrumpió, volteándose hacia los planos. «Lo movemos a la planta baja». «¿Algo más?» Isabela quería decir algo, pero no sabía qué. La formalidad fría en su voz era peor que la rabia. Al menos cuando discutían había pasión, conexión. Esto se sentía como estar en una habitación con un extraño. La 5ª semana trajo el primer momento de fisura real en sus defensas. Isabela estaba trabajando sola en la oficina un viernes por la noche, perdida en los cálculos de ingeniería estructural, cuando sintió una presencia detrás de ella. Se volteó para encontrar a Mateo parado en la puerta, con 2 tazas de café y una expresión de disculpa. «Se me olvidó mi laptop», explicó, «y vi que seguías aquí. Pensé que podrías necesitar cafeína». Isabela miró el café, luego su reloj. Eran las 10 de la noche. «Gracias», aceptó la taza, sus dedos rozando los de él brevemente. «No me di cuenta de lo tarde que era. Siempre fuiste así», dijo él sin pensar. Luego se maldijo internamente. «Perdón, no quise... Es solo que te recordaba trabajando hasta tarde en tus propios proyectos». Isabela sintió algo cálido moviéndose en su pecho ante la mención de sus recuerdos compartidos. Algunos hábitos nunca cambian. Se quedaron en silencio, bebiendo café y evitando mirarse directamente. «Mateo», comenzó Isabela finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué realmente renunciaste a todo?» Él se apoyó contra el marco de la puerta, estudiando su rostro en la luz suave de la lámpara de escritorio. «Porque me di cuenta de que había pasado 30 años viviendo la vida que otros esperaban que viviera, y en 3 semanas contigo viví más auténticamente que en toda mi vida anterior.
Pero perdiste todo, tu familia, tu futuro. No perdí todo, la interrumpió suavemente. Perdí cosas, pero encontré algo más importante. ¿Qué? Me encontré a mí mismo. Y por un tiempo muy breve, encontré el amor real. Isabela sintió que se le cortaba la respiración. La vulnerabilidad en su voz, la honestidad cruda en sus ojos, la hacían querer correr hacia él y alejarse al mismo tiempo. Mateo, no tienes que decir nada. Se enderezó volviendo a poner su máscara profesional. Solo quería que supieras que nunca me arrepentí de la decisión, ni por un segundo. Se fue antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con el eco de sus palabras y un corazón que latía demasiado rápido. La sexta semana llegó con la presentación final ante el comité municipal. Habían trabajado día y noche para pulir cada detalle, y el resultado era algo hermoso, un diseño que honraba tanto la innovación arquitectónica como la funcionalidad comunitaria. La presentación fue perfecta. Isabela explicó los aspectos técnicos con la pasión que la había hecho famosa, mientras Mateo detalló cómo el espacio serviría a la comunidad no solo como centro cultural, sino como corazón social del barrio. Cuando terminaron, el aplauso del comité fue entusiasta y prolongado. «Extraordinario», dijo la coordinadora. «Es exactamente lo que esperábamos cuando decidimos que trabajaran juntos. ¿Cuándo pueden comenzar la construcción?» Isabela y Mateo se miraron, y por primera vez en semanas, sonrieron genuinamente al mismo tiempo. «En cuanto aprueben los permisos finales», respondió Isabela. «Excelente. Felicitaciones a ambos. Han creado algo realmente especial». Esa noche, celebraron en un pequeño bar cerca de la oficina. No había sido planeado, simplemente habían salido del ayuntamiento sintiéndose eufóricos por el éxito, y cuando Mateo sugirió un trago para celebrar, Isabela había aceptado antes de poder pensarlo mejor. Después de 2 copas de vino, la tensión profesional que habían mantenido durante semanas comenzó a disolverse. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Isabela, jugando con el borde de su copa. «Que trabajamos mejor juntos que separados. Nuestras ideas se complementan perfectamente. Siempre fue así». Mateo la miró intensamente. «Desde esa primera noche en el hotel, hablábamos y era como si nuestras mentes estuvieran sincronizadas». «No digas eso», murmuró Isabela, pero sin verdadera convicción. «¿Por qué no? Es la verdad. Porque hace que sea más difícil mantenerte en la categoría de error que cometí una vez». Mateo se rió, pero fue una risa triste. «Es ahí donde me tienes categorizado». Isabela lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro. La barba de 5 días que había adoptado le daba un aire más maduro, más vulnerable. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que no había tenido cuando era heredero mimado. «No», admitió finalmente, «si fuera solo un error no me habría dolido tanto perderte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas y completamente inadecuadas para el momento. Mateo se quedó inmóvil. Isabela, «No», se levantó bruscamente. «No debí decir eso. Estoy un poco borracha y nostálgica por el éxito del proyecto». «No significa...» «¿Qué significa?», se levantó también acercándose. «Porque necesito saberlo. He pasado 6 semanas trabajando a tu lado, fingiendo que no siento nada, fingiendo que no me despierto todas las mañanas esperando verte, fingiendo que no me duele cada vez que me tratas como a un extraño». «Mateo, para». «No puedo parar». Su voz se quebró ligeramente. «Te amo, Isabela. Sé que lo arruiné todo, sé que mentí, sé que no merezco otra oportunidad, pero te amo más de lo que creí que era posible amar a alguien». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo saber que esto no es otra actuación?» «Porque renuncié a todo por ti», dijo desesperadamente. «Porque llevo 6 meses viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en Lavapiés, trabajando 16 horas al día para construir algo desde cero. Porque podría haber vuelto con mi padre en cualquier momento, podría haber aceptado el matrimonio arreglado y recuperado mi vida de lujo, pero elegí esto. Elegí la posibilidad de llegar a ser alguien digno de ti. ¿Y si no es suficiente?». Las lágrimas finalmente cayeron.
¿Y si no puedo superar las mentiras? Mateo se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Entonces viviré con eso. Pero, Isabella, lo que sentimos el uno por el otro, eso no fue mentira. Eso fue lo más real que he experimentado en mi vida. Isabella cerró los ojos luchando contra el impulso de lanzarse a sus brazos. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», admitió él. «Estoy aterrorizado de que me digas que es demasiado tarde, pero más aterrorizado de no intentarlo». Se quedaron parados a 1 metro de distancia, 2 personas rotas tratando de decidir si eran lo suficientemente valientes para intentar sanar juntos. «Una oportunidad», dijo Isabella finalmente, su voz apenas audible. «Una oportunidad para empezar de nuevo, desde cero, sin mentiras, sin secretos, sin pretender ser alguien que no eres. ¿De verdad?». La esperanza en su voz era tan cruda que dolía escucharla. «Pero si me mientes de nuevo, si juegas conmigo de nuevo, si resulta que esto es algún tipo de experimento psicológico para ti, será la última vez que me veas en la vida. Te juro por la memoria de mi madre que nunca te mentiré de nuevo». Isabella asintió lentamente. «Entonces, hola, Mateo Castellanos». Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, transformándolo completamente. «Hola, Isabella Morales. Es un placer conocerte». «¿De verdad esta vez?». Cuando finalmente se besaron ahí parado en el bar lleno de gente, fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No había desesperación ni secretos, solo honestidad, esperanza y la promesa de empezar de nuevo. Esta vez harían las cosas bien. Esta vez construirían algo real. 1 año después, la inauguración del Centro Cultural de las Letras se realizó en una tarde dorada de octubre, exactamente 1 año después de que Isabella y Mateo se hubieran reencontrado en el ayuntamiento como competidores. Isabella caminó por el edificio terminado, admirando cómo la luz natural se filtraba a través de los ventanales que había diseñado, cómo los espacios fluían uno hacia el otro con la gracia que había imaginado. En el salón principal, familias del barrio se mezclaban con funcionarios municipales, niños corrían entre adultos que examinaban las exposiciones y ancianos se sentaban en los bancos diseñados especialmente para facilitar las reuniones informales. Era exactamente lo que había soñado, un espacio que respiraba con la comunidad. «Hermoso trabajo, arquitecta Morales». Se volteó para encontrar a Mateo parado detrás de ella, devastadoramente guapo en un traje azul marino que había elegido ella. En su mano izquierda brillaba una alianza de boda simple, haciendo juego con la de ella. «No está mal para un proyecto de colaboración forzada», bromeó acercándose para ajustarle la corbata. No estoy seguro de que forzada sea la palabra correcta». La rodeó con sus brazos. «Creo que el universo sabía exactamente lo que hacía». Isabella se rió, recordando su boda íntima 3 meses atrás en el mismo lugar donde se habían conocido, la terraza del Hotel Emperador. Solo habían estado presentes Carmen como madrina, Ana como testigo de Mateo y el juez. Nada de familias complicadas, nada de expectativas sociales. Solo ellos dos, prometiéndose honestidad, respeto mutuo y amor incondicional. «Señor y señora Castellanos». Carmen se acercó con una sonrisa radiante. «Los están buscando para el corte de cinta. En realidad es señora Morales Castellanos y señor Castellanos Morales», corrigió Isabella. «Decidimos que ambos cambiaríamos nuestros nombres». «Por supuesto que lo hicieron». Carmen puso los ojos en blanco cariñosamente. «Ustedes no pueden hacer nada de manera convencional». Mientras se dirigían hacia la entrada principal para la ceremonia oficial, Mateo tomó la mano de Isabella. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó suavemente. Isabella pensó en el año que había pasado, los primeros meses titubeando hacia la confianza mutua, aprendiendo a comunicarse sin máscaras ni defensas. La propuesta de matrimonio de Mateo durante la presentación final del proyecto, cuando públicamente reconoció que ella era su inspiración profesional y personal. Las noches construyendo juntos no solo un edificio, sino una vida basada en respeto mutuo y crecimiento personal. «Ni uno solo», respondió, apretando su mano. «¿Y tú?». «Mi único arrepentimiento es haber esperado 30 años para encontrarte».
Mientras cortaban la cinta inaugural juntos, con flashes de cámaras capturando el momento para los periódicos locales, Isabela pensó en lo extraño que era el destino. Había contratado a un acompañante para una noche porque tenía miedo de no parecer completa ante unos inversionistas conservadores, y había terminado encontrando a la persona que realmente la completaba. ¿Qué te pareció la historia de Isabela y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. 3 días después de la inauguración, Isabela encontró a Carmen esperándola en su oficina con una expresión que no había visto desde los días posteriores a la confrontación con Mateo. Había algo en sus ojos, una mezcla de nerviosismo y determinación, que inmediatamente puso a Isabela en alerta. «Carmen, ¿qué pasa? Te ves como si fueras a darme malas noticias». Carmen cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente al escritorio de Isabela, respirando profundamente. «No son malas noticias, pero hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué clase de algo?» «Sobre Mateo. Sobre esa primera noche en el hotel». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. «Carmen, si me vas a decir que sabías que él no era realmente un acompañante...» «No exactamente». Carmen levantó una mano. «Déjame explicarte desde el principio, ¿sí?» Isabela asintió preparándose para lo peor. «Hace 8 meses, cuando me dijiste que necesitabas un acompañante para la gala, yo no te di esa tarjeta de la agencia al azar. Llevaba semanas investigando a Mateo Castellanos». ¿Investigando? ¿Por qué? Porque los Petersen mencionaron que estaban considerando asociarse con Hoteles Emperador para su próximo proyecto en Barcelona. Quería saber con quién estaríamos compitiendo potencialmente. Isabela sintió que el mundo comenzaba a tambalearse ligeramente. Continúa. Durante mi investigación, descubrí que Mateo había estado haciendo trabajo encubierto de investigación de mercado. Había estado visitando hoteles de la competencia, estudiando sus operaciones. Cuando vi que había estado en varios eventos de la agencia, pensé que estaba investigando el mercado de servicios de lujo. «Espera», Isabela levantó una mano. «¿Estás diciendo que sabías que él no era realmente un acompañante?» Sospechaba que había algo más en la historia, pero Isabela, te juro que no sabía exactamente qué estaba pasando. «Y cuando vi cómo te miraba esa primera noche, ¿estuviste espiándonos?» Carmen se sonrojó ligeramente. «Llegué temprano a la gala y los vi interactuando. La forma en que la miraba no era la de un hombre haciendo un trabajo. Era la forma en que un hombre mira a una mujer de la que se está enamorando a primera vista». Isabela se levantó bruscamente de su silla, caminando hacia la ventana. «Entonces sabías, todo este tiempo sabías que había algo extraño en toda la situación». Sospechaba. Pero Isabela, también vi algo más importante. ¿Qué? Vi que tú lo mirabas de la misma manera. Isabela se volteó para enfrentar a Carmen, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste sufrir durante todos esos meses, pensando que había sido una idiota por enamorarme de alguien que estaba actuando? Porque necesitabas descubrir por ti misma si sus sentimientos eran reales. Necesitabas ver si él estaría dispuesto a cambiar su vida por ti. Esa no era tu decisión». «No, no lo era». Carmen se levantó también. «Y lo siento, pero Isabela, habrías creído en él si no hubieras visto con tus propios ojos todo lo que sacrificó. Habrías confiado en él si no hubieras sido testigo de cómo construyó una nueva vida desde cero». Isabela se quedó callada procesando las palabras de Carmen. «Cuando descubriste su identidad real y reaccionaste con tanta furia, supe que había cometido un error al no decirte mis sospechas desde el principio. Pero también supe que si sus sentimientos eran genuinos, encontraría una manera de demostrártelo. Y cuando aparecimos como competidores en la licitación, eso fue casualidad genuina, te lo juro. Yo estaba tan sorprendida como tú». Isabela se dejó caer en su silla, sintiéndose agotada emocionalmente. «Carmen, llevamos 12 años trabajando juntas. Eres más que mi socia, eres mi mejor amiga. ¿Cómo pudiste guardar esto en secreto?»
Carmen se acercó y se arrodilló junto a la silla de Isabela. Porque te amo como a una hermana, y vi una oportunidad de que encontraras la felicidad real, y porque, honestamente, no estaba completamente segura de lo que estaba pasando hasta que vi a Mateo renunciar a todo. ¿Cuándo supiste con certeza que él era genuino? El día que leí en las noticias financieras que había renunciado a su herencia. Ese día supe que sus sentimientos por ti eran completamente reales. Isabela respiró profundamente, tratando de procesar toda la información. ¿Mateo sabe que tú sabías? No, y no estoy segura de si debería saberlo. ¿Por qué me lo dices ahora? Carmen sonrió tristemente. Porque los vi en la inauguración, la forma en que trabajan juntos, la forma en que se aman. Es hermoso, Isabela. Es real. Y no quería que hubiera más secretos entre nosotras. Isabela miró a su amiga durante un largo momento. Estoy furiosa contigo. Lo sé. Pero también entiendo por qué lo hiciste. ¿Me perdonas? Isabela suspiró profundamente. Te perdono, pero Carmen, nunca vuelvas a tomar decisiones sobre mi vida personal sin consultarme. Te lo prometo. Esa noche Isabela le contó todo a Mateo mientras cenaban en su apartamento en Malasaña. Habían decidido mudarse juntos a un espacio que fuera completamente suyo, sin ecos de sus vidas pasadas. Así que Carmen sabía desde el principio que había algo extraño en tu historia, resumió Mateo después de escuchar todo. No sabía exactamente qué, pero sí sospechaba. Mateo se rió suavemente. Tengo que admitir que la respeto por eso. Vio una oportunidad para que fueras feliz y la tomó. ¿No estás molesto? ¿Molesto? Isabela, sin las sospechas de Carmen, tal vez nunca habríamos llegado a este punto. Tal vez habría sido demasiado cobarde para participar en esa licitación. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Fuiste cobarde? Tú que renunciaste a toda tu herencia. Completamente cobarde. Durante 4 meses quise buscarte, quise explicarte todo, quise rogar por otra oportunidad, pero respeté tu deseo de no verme. ¿Y qué cambió cuando viste la licitación? Mateo tomó sus manos a través de la mesa. Me di cuenta de que podía pasar el resto de mi vida respetando tu espacio y arrepintiéndome de no haber luchado por ti, o podía arriesgarme a que me rechazaras públicamente y profesionalmente por una oportunidad de demostrarte que había cambiado. ¿Y si te hubiera rechazado? Entonces al menos habría sabido que lo intenté, que luché por lo que más me importaba en el mundo. Isabela sintió que su corazón se derretía una vez más. Te amo, Mateo Castellanos Morales. Te amo por quien eres ahora, por quien elegiste llegar a ser. Y yo te amo por darme la oportunidad de llegar a ser esa persona. Mientras se besaban en su pequeña cocina, con las luces de Madrid brillando a través de las ventanas, Isabela pensó en lo extraño que era el amor. Había comenzado con una mentira, había sido construido sobre malentendidos, y sin embargo se había convertido en la cosa más honesta y real de su vida. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Murmuró contra sus labios. ¿Qué? Que contraté a un acompañante porque tenía miedo de no parecer completa. Y resulta que encontré a la persona que realmente me completa. Bueno, Mateo sonrió. Técnicamente nunca me pagaste por ser tu acompañante. Ah, ¿no? No. Todo ese dinero fue a la agencia. Yo nunca recibí ni un euro. Isabela se rió. Entonces, ¿qué fuiste durante todas esas semanas? Un hombre enamorado fingiendo ser algo que no era para pasar tiempo con la mujer de sus sueños. ¿Y ahora? Ahora soy un hombre enamorado que finalmente puede ser exactamente quien es con la mujer de sus sueños. Isabela pensó que no había mejor definición del amor verdadero que esa. ¿Qué te pareció la historia de Isabela y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias.